Buenos días, ahí están pasando a sus clases los niños, los chicos de GAP, de 12 y 13 años pueden ir. Y los niños que todavía estén en el auditorio también pueden subir a sus clases, ahí están los profesores esperándoles. Bien, hoy estamos terminando el mes de abril, como mencionó Mario, y estamos también terminando una serie que hemos venido desarrollando que tiene que ver con el perdón. Perdonando se llama la serie. Hemos visto el tema del perdón desde distintos puntos y hemos visto cómo el Señor nos ha hablado y nos ha desafiado a través de su palabra a perdonar. Hoy vamos a estar concluyendo esta serie y la vamos a estar concluyendo con el tema El perdón es posible. Ese es el tema para esta mañana. El perdón es posible. He oído muchas personas que me han dicho que el perdón no es posible. Eso lo he escuchado de varias personas. Me han dicho, no, perdonar, yo no creo que sea posible. No creo que el perdón se llegue a dar. Lo he escuchado de esposos decepcionados diciendo, no, yo de verdad considero que no se puede, que esto es imposible. Lo he escuchado de hijos que se han acercado por distintos problemas con sus padres y me han expresado que no consideran que pueda llegar a darse el perdón. Lo he oído de amigos, personas que han tenido una relación de amistad profunda durante algún tiempo y por algún motivo la relación se ha roto y ellos consideran que es imposible llegar a perdonar. Y lo escuchamos a diario en las noticias, en las personas que manejan o que gobiernan los países o personas que tienen a cargo las distintas religiones, nos hablan muchos que es imposible llegar a perdonar. Hace unos años atrás estuve en un lugar y tuve la oportunidad de hablar con un niño de 10 años y este niño impactó mi vida profundamente. ¿Por qué? Porque estábamos en una clase y en esa clase estábamos hablando precisamente del perdón que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y hablando acerca del perdón, le dijimos a los niños, eran más o menos unos 10, 12 niños que estaban allí, les expresábamos, los que estábamos dando la clase, ¿cuál de ustedes o quiénes de ustedes quieren hoy recibir el perdón del Señor, el perdón de Dios? Y la mayoría de los niños que estaban ahí levantó la mano y dijo, yo quiero, pero al unísono, pero uno solo de ellos no la levantó. Y eso me llamó mucho la atención. Cuando terminó la clase, yo me acerqué a él y le pregunté, ¿por qué tú no levantaste la mano? Y él me expresó, porque yo no creo que Dios me perdone. Yo no creo que eso sea posible, él me dijo. No creo que el perdón sea posible. Y un niño de 10 años me expresa y me dice, es que yo he hecho tantas cosas tan malas que yo creo que no soy merecedor del perdón del Señor. Me dijo aquel día él. Yo quiero que veamos algunas razones que nos ayudan a entender y a creer que el perdón sí es posible. Algunas razones que nos van a ayudar a entender y a creer que perdonar es posible. Primera razón, perdonar es posible porque Dios es un Dios perdonador, es decir, un Dios de gracia. En Nehemías capítulo 9, versículo 17, encontramos el siguiente pasaje. Hablando, Nehemías dice, se negaron a escucharte, versículo 17. No se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para ellos. Se nombraron un jefe para que los hiciera volver de la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres un Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Dice el texto, pero a pesar de su terquedad y de su rebeldía, tú no los abandonaste porque eres un Dios perdonador. Daniel capítulo 9, versículo del 8 al 9, Daniel está haciendo una oración y en esa oración dice, Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes, nuestros antepasados, somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Versículo 9, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Tanto Nehemías como Daniel declaran que Dios en sus atributos o en su atributo es un Dios perdonador, compasivo, misericordioso. La razón por la cual Dios no abandona a su pueblo rebelde es debido a su propia naturaleza. Por eso Él
a pesar del pecado de su pueblo, no los abandona debido a su naturaleza. La naturaleza de Dios es ser un Dios perdonador, clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor. No que Dios practique de alguna manera el perdón o que Dios practique la clemencia, la misericordia. No, es que Él es misericordioso, es que Él es perdonador, es que Él es amor. El perdón se origina en la misma esencia compasiva de Dios. Allí es el origen del perdón, en la esencia del Señor. De allí surge realmente el perdonar. Nuestra paga por el pecado es la muerte, pero el Dios perdonador nos extiende gratuitamente su misericordia. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros nos hemos apartado de Dios, todos nosotros nos hemos declarado independientes con respecto al Señor y merecemos como paga la muerte, pero Dios en su misericordia nos extiende su amor y nos extiende su perdón. Es algo que no merecemos, es un acto de gracia. Dios no pasa por alto el pecado del hombre, pero por su naturaleza compasiva y amorosa está pronto a perdonarnos. No podemos pensar que porque Dios es un Dios misericordioso y amoroso va a pasar por alto nuestro pecado, no es así. Pero el amor y la compasión del Señor se acerca a nosotros para que a pesar de nuestro pecado nosotros podamos venir a Él y ser perdonados. Tengo algunas preguntas. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo es la forma como vemos a Dios nosotros? Como le hemos visto durante el último tiempo. ¿Lo vemos como un Dios inmisericordia, es decir, que no tiene misericordia? Y a veces con las distintas circunstancias de la vida, cosas que escuchamos, que vemos, que vivimos en nuestra propia carne, podríamos llegar a pensar, Dios es un Dios que no es misericordioso, que no tiene misericordia. ¿Cómo ves a Dios? ¿Ves a Dios como un Dios rápido para airarse? Es decir, que es un Dios que está allí detrás mirando cuando fallamos, cuando cometemos un error para venir contra nosotros con juicio, con ira. ¿Cómo es nuestra visión acerca de Dios mismo? ¿Un Dios distante, frío en su amor hacia nosotros? ¿O por el contrario, cuando miramos hacia el cielo, vemos a Dios como un Dios misericordioso, perdonador? Su esencia, su atributo, su ser mismo es un Dios de amor, de perdón y misericordia. Entender esto nos llena de esperanza, pues podemos acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que aunque hemos sido rebeldes y pecadores, que aunque hemos sido necios y aunque nos hemos apartado de Él y hemos hecho lo que a Él no le agrada, si nos arrepentimos podemos venir a Él y hallar su perdón. Entender que el perdón comienza de la esencia misma de Dios es el primer paso para que el perdón sea posible. Entender que el perdón tiene que ver con que Él es un Dios perdonador es el primer gran paso para que el perdón sea una realidad en nuestra vida cada día. Segunda razón por la cual el perdón es posible es porque Dios estableció el medio perfecto para el perdón. Dios mismo estableció el medio. El medio no fue establecido por los seres humanos. Nosotros no dijimos cómo se iba a efectuar el perdón. Es iniciativa de Dios, es plan de Dios, es sabiduría de Dios. Él fue quien estableció el medio. Y el medio lo hemos conocido usualmente como la expiación. Ese fue el medio. En el antiguo, la expiación es el pago por una ofensa o una transgresión contra Dios. Un pago realizado mediante un sacrificio. Esto con el fin de cancelar el pecado. El medio que propuso el Señor es la expiación. En el Antiguo Testamento la expiación se daba a través del sacrificio de animales y la sangre de estos animales derramada. De esta forma era como se daba la expiación en el Antiguo Testamento. Los sacrificios tuvieron valor solamente porque fue Dios quien estableció que la sangre era la que podía generar la expiación por los pecados. En ninguna parte del Antiguo Testamento se nos habla del perdón de pecados de otra forma que no fuera la establecida por el Señor a través del sacrificio. En el Nuevo Testamento la expiación se da a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el Nuevo Testamento es Cristo mismo quien se da en sacrificio para el perdón de pecados en la cruz. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre,
el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. En Cristo tenemos redención por su sangre, por su sacrificio. Mateo 26:28 dice: después tomó la copa y dio gracias y se las ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada por nosotros, trae perdón de pecados. Es el medio para que nosotros podamos recibir el perdón, para que el perdón sea posible en la humanidad. El perdón descansa básicamente en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, lo que equivale a decir que el perdón es un acto de gracia soberana, de gracia divina. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y derramó su sangre para darnos perdón y vida eterna. Tomó nuestro lugar y derramó hasta la última gota de sangre para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Eso fue lo que lo motivó a él a ir a la cruz. El perdón no descansa en nosotros mismos. Tampoco hallamos el perdón como ningún tipo de sacrificio distinto al de nuestro Señor Jesucristo. El perdón no es un acto de los seres humanos, no descansa en nosotros, descansa en Él. Él es la base del perdón. Algunas tradiciones religiosas, sobre todo en América Latina, nos hacen pensar que el perdón descansa en el autosacrificio. Y muchas personas tienden a autosacrificarse de distintas maneras para hallar el perdón. Esto no es verdad. El perdón no descansa en el sacrificio humano, en lo que nosotros podamos hacer o sacrificarnos. Descansa en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. En algunos sectores de la iglesia cristiana, evangélica, se vende la falsa idea de poder encontrar el perdón a través de pactos o siembras económicas que la gente puede traer. Esto está muy de moda y tiene muchísimo error. Yo escuché un día por la radio a alguien que decía: a través de un pacto o una siembra económica que usted puede hacer, vamos a traer estos pactos, vamos a traer estas siembras, y a partir de esto que vamos a hacer hoy, de este dinero que vamos a dar, el Señor va a traer perdón a tus familiares que no conocen de Él. Va a traer perdón y va a traer salvación a tu vida y a la de tus familiares que no conocen. Esto es una mentira grandísima. El perdón no se da porque nosotros traigamos una cantidad de dinero o no a una iglesia. El perdón se da básicamente porque Cristo dio su sangre en la cruz del Calvario y lo propició para nosotros gratuito, es de manera gratuita, voluntaria solamente. Otras personas hoy en día piensan que el perdón descansa en ellos mismos a través de una actividad introspectiva, donde me puedo conocer a mí mismo y puedo encontrar a un Dios o a un ser superior, y luego de conocerme a mí mismo y conocer una fuerza o un ser superior, puedo y estoy facultado a relacionarme y perdonar a otros. Esto tampoco es verdad. El perdón descansa en la persona y en la obra expiatoria de Cristo Jesús, nada más, absolutamente nada más. ¿Qué medios has considerado hasta este momento para lograr el perdón con Dios? ¿Qué medios has considerado para lograr el perdón con los demás, contigo mismo? ¿Cuáles han sido esos medios? Quizás has probado una cosa, otra de las que yo mencioné, o quizá otras. ¿Tienes claro hoy que el único medio dispuesto por Dios para el perdón es la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo? Quizá lo escuchas hoy por primera vez y esto te sorprende, pero déjame decirte que la Biblia no nos da otra opción, otra alternativa para hallar el perdón, más que venir genuinamente y entregar nuestra vida a Cristo Jesús y aceptar su obra expiatoria. Tercera razón por la cual el perdón es posible: porque mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús hacemos propia la gracia del perdón. Mediante arrepentimiento y fe en Jesús podemos hacer propia esta misericordia y este don de Dios, como lo es el perdón. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9 dice de la siguiente manera: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y no tenemos la verdad. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdonará y nos limpiará. Es decir, si nos arrepentimos de nuestros pecados. Hechos capítulo 10, versículo 43 dice: de Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Todo el que cree en Él, todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo, recibe en su nombre perdón de pecados. Una y otra vez vemos que el hombre debe arrepentirse y creer en el Señor para recibir la gracia del perdón. Arrepentimiento genuino y creer en el Señor Jesucristo para recibir la gracia de Dios. Algo importante es que no debemos pensar que el arrepentimiento y la fe son méritos para obtener el perdón. Al contrario, el arrepentimiento y la fe debemos hacerlos nuestros para recibir esa gracia. No son méritos, simplemente son elementos que están allí para hacerlos nuestros y poder obtener la gracia del perdón. Sin arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios no hay perdón. Sin arrepentimiento genuino y fe en Cristo no existe el perdón. No hay otra forma. Es la única forma de hallar perdón. Muchas personas desean experimentar el perdón de Dios, pero no están dispuestas a reconocer, a confesar y apartarse de su pecado para vivir una vida nueva para el Señor. Anhelan el perdón, pero no están dispuestos a vivir una vida de arrepentimiento. No lo van a lograr, no se va a dar el perdón en ellos. Tampoco están dispuestos a poner su fe y su confianza en Jesús, a creer en Él como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y a menos que el ser humano esté dispuesto a arrepentirse y a creer en Jesús como el único Salvador de este mundo, no se va a poder hallar el perdón. Pueden buscar en 1000 formas, pero no van a hallar el perdón. Conozco jóvenes y adultos que han buscado en 1000 religiones, en 1000 cosas, el perdón de una u otra manera, pero a menos que vengamos a Él arrepentidos, reconociendo nuestros pecados y creyendo en Él, no podemos encontrar perdón y vida eterna. Es imposible hacerlo. Cuarta razón, el perdón es posible porque Dios perdona y olvida nuestro pecado por completo. Él perdona y olvida por completo, por eso el perdón es posible. El Salmo 103, 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, el Señor. Imágenes que nos regala la Biblia. Como está de lejos el oriente del occidente, así el Señor hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Él perdona y olvida totalmente. Isaías 38, 17 dice: Dios echó tras su espalda todos nuestros pecados. En otras palabras, Dios le dio la espalda a nuestros pecados. Cuando venimos a Él con un corazón humillado, en genuino arrepentimiento, Dios le da la espalda a todos nuestros pecados. Isaías 43, 25 dice: Él borró todas las transgresiones de su pueblo. Las borró. Jeremías 31, 34: no me acordaré más de su pecado, dice el Señor. No me acordaré. El Señor lo afirma: no me voy a acordar más de lo que tú has hecho, de tus pecados. Los borraré de mi mente, de mis recuerdos. Los dejaré atrás. No estarán más ni siquiera en los recuerdos. Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice el Señor: echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, los pondrá en lo más profundo de la mar, nuestros pecados, y nunca más se acordará de ellos. Estas imágenes nos ayudan a entender la dimensión, lo radical y lo seguro que es el perdón del Señor. Es
real, radical, seguro. Cuando venimos a Él y confesamos nuestros pecados y creemos en Él, es radical y seguro que el Señor nos perdona y nos da nueva vida, olvida todo lo que nosotros hayamos hecho. Cuando Él perdona completamente los pecados de los hombres, no vuelve a verlos más, les da la espalda por completo, los olvida totalmente. ¿Recuerdan? Al principio les estaba hablando de un niño que me dijo, y yo creo que ustedes quedaron pensativos, un niño de 10 años que exprese: yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo recuerdo que después hablé con el niño y le dije, lo llevé a este versículo de Miqueas. Le dije: ¿sabes? El Señor dice que cuando venimos a Él y pedimos perdón, Él nos perdona y nuestros pecados Él los pone en lo profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Cuando yo le dije eso a Él, Él abrió los ojos. Dijo: ¿verdad? Le dije: sí, el Señor nos perdona y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Después le dije: realmente yo no creo que tú hayas pecado tanto. Yo creo que tú has sido una víctima, le dije a él. Una víctima de personas adultas malintencionadas. Pero yo creo que si tú pecaste poquito o mucho, no importa ahora, el Señor te perdona y te limpia y te quita la culpa, te lava. No se vuelve a acordar, te quita la culpa que está en tu mente. Poderle explicar esto a él fue para mí una bendición aquel día, poderle explicar esto a este chiquito. No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa qué pecados hayas en la vida de las personas que más quieres, y eso está en tu mente, en tu corazón. No importa lo que tú hayas hecho, si atentaste contra la vida de alguien de manera que la gente lo supo o nadie lo sabe, o son pecados que están en tu mente que tú cometiste y que ni siquiera la persona más cercana a ti los conoce, pero están allí en tu corazón. No importa cuánto hayas hecho, lo grave o lo pequeño, cuando tú vienes a Jesús con una actitud realmente de humillación, reconociendo que con ese pecado atentaste contra Él en primer lugar y atentaste contra otras personas y le hiciste daño a otros y a ti mismo y al mundo entero con lo que hiciste, tú puedes hallar la gracia y el perdón del Señor, y el Señor te perdona y el Señor además olvida todos los pecados que tú has cometido. A veces hablamos con jóvenes que han cometido cosas tenaces y uno dice: pero ¿a qué horas? Si tienes 18 años, ¿a qué horas tú estuviste metido en esto? Y qué hermoso es poderles llevar a esto. El Señor te perdona y te da una nueva vida, no lo recuerda más. Quizá el Señor ya te ha perdonado, pero tú no te has perdonado. Yo quiero decirte hoy, si el Señor olvidó, también tú puedes olvidar. Si el Señor borró de sus recuerdos, ¿por qué no lo puedes borrar tú? Si ya viniste a Él, si ya fuiste renovado, si ya el Señor te perdonó, ¿por qué tú no puedes también darte la posibilidad de quitar esa culpa y decir: Señor me ha perdonado, el Señor ha hecho nuevas todas las cosas? Él hace nuevas todas las cosas. Quizá tú has venido hoy por primera vez y vienes y ni siquiera nosotros nos imaginamos la vida en la cual tú te has movido y te has desarrollado en el último tiempo y las cosas que has hecho. Yo quiero decirte que hay esperanza. Si hoy tú vienes a Jesús, si hoy tú reconoces tus pecados, y si tú hoy pones tu fe en Él, Él te perdona y te da una vida nueva, como lo ha hecho con la mayoría de los que estamos hoy aquí reunidos. Que llegamos un día a Él y pedimos perdón y el Señor nos limpió y nunca más se acordó de nuestros pecados. El Señor no es como nosotros los seres humanos, que perdonamos, pero ¿qué? Pero no olvidamos. El Señor perdona y borra, delete, borra, se fue, no más. Ese es el perdón del Señor. No importa lo que tú hayas hecho, de verdad no importa. El Señor hoy quiere perdonarte, borrarlo, darte vida nueva, restaurarte. Si hiciste daño grande, pequeño, el Señor hoy quiere renovar tu vida, tu familia, tu hogar, renovar tu corazón, darte libertad. Perdonar es liberar en su sentido más profundo, es dar libertad. El Señor hoy te quiere dar libertad a través del perdón.
Quinta razón por la cual perdonar es posible. Porque así como he sido perdonado por Dios, debo perdonar también a otros. Por eso es posible. Porque como he sido perdonado, puedo perdonar también a los demás. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice de la siguiente manera: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, dice Colosenses. Mateo 18, 23 al 35. Es una historia que me parece muy linda y quiero leerla para no perder ningún detalle. Dice, es una parábola, dice, por eso, una parábola de nuestro Señor Jesucristo, dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, se lo pagaré todo. Versículo 27. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. En libertad. Versículo 28. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel. Lo ocurrido, se entristecieron todo lo que había. Y envía a nosotros a perdonar también a los demás. Como fuimos perdonados, debíamos 1000 monedas de oro, debíamos nosotros, y el Señor nos perdonó. ¿Por qué no perdonar a los demás? Que nos deben quizá una monedita de plata, pero a veces no lo hacemos. El Señor nos envía a perdonar. Nuestro perdón debe ser como el perdón del Señor. Nuestra disposición de perdonar a otros es una gran señal de nuestro verdadero arrepentimiento. Aquel que de verdad se ha arrepentido y aquel que de verdad ha nacido de nuevo está facultado para perdonar a otros. No podemos perdonar cuando no hemos sido perdonados por el Padre Celestial. Es muy difícil, muy difícil. Pero nosotros que hemos nacido de nuevos tenemos toda la facultad para, como fuimos perdonados, perdonar también a otros. Hemos sido libres por Dios, liberados por Dios. Él nos dio libertad cuando nos perdonó, cuando anuló la deuda por el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, ¿por qué no darle libertad también a otros? ¿Por qué no hacer libres también a otros a través del perdón? ¿Por qué no acercarnos y hacer libres a otros como Cristo nos hizo libres a nosotros? Una pregunta: ¿a quién puedo liberar hoy? ¿A qué persona puedo liberar hoy al salir de esta reunión? ¿Quién está esperando ser libre a través del perdón hoy? ¿A quién puedo liberar hoy? Acercándome, dándole un abrazo, reconociendo nuestros errores. ¿A quién podemos llamar hoy, esta semana, y darle libertad en Cristo? ¿A quién
como fuimos perdonados y liberados, podemos liberar hoy. ¿Será tu esposa? ¿Será tu esposo? ¿Será tu papá? ¿Será tu mamá? ¿Será tu hijo, a tu hija, a tu amigo, a tu hermano en la fe? ¿Será tu líder en la iglesia o a la persona que tú lideras en la iglesia? ¿Será tu pastor? ¿A quién puedes hoy liberar a través del perdón? A través del perdón que das y que otorgas también. Este mundo necesita con urgencia el perdón de Dios. Perdonar es posible. Este mundo necesita con urgencia la libertad que solo Dios puede dar. Millones y millones de personas en el mundo necesitan con urgencia este mensaje de perdón que tenemos nosotros. Millones y millones de personas en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo, necesitan urgentemente que alguien les hable que hay perdón en Jesús, que es la única forma de hallar perdón y libertad con Dios, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y millones de personas en Colombia y en el mundo necesitan ser libres a través del perdón del pueblo de Dios, que puede otorgar a otros de manera gratuita como lo hemos otorgado nosotros. Que el Señor nos use y nos bendiga otorgando perdón también y haciendo que el perdón sea posible hoy en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro mundo, allí en el lugar donde el Señor nos pone y nos coloca. Quiero terminar simplemente resumiendo. El perdón es posible porque Dios es un Dios perdonador. El perdón es posible porque Él estableció el medio propicio para el perdón, la expiación de nuestro Señor Jesús. El perdón es posible mediante el arrepentimiento y la fe, que hace que hagamos propia la gracia del perdón. El perdón es posible porque Él perdona y olvida por completo. El perdón es posible porque así como hemos sido perdonados por Dios, podemos perdonar también a otros. Oremos. Padre, te alabamos y te glorificamos por tu palabra, Señor. Tu palabra trae vida a nuestros corazones. Trae vida a nuestro corazón. Gracias por tu palabra, porque no es mi palabra, es tu palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos transforma. Hoy te pedimos perdón a ti, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos, Señor. Esos pecados grandes, pequeños, ocultos, visibles. Perdónanos, Señor, perdónanos. Trae libertad hoy al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Trae libertad, Señor, hoy al corazón de aquel que allí en su silla te está pidiendo perdón. Quizá por cosas que no han sido borradas de su mente, de su corazón, que solo tú conoces. Perdónale, Señor, te lo pido hoy. Perdónale, como hemos escuchado, con ese perdón que está lleno de gracia, de misericordia, pero que borra, que olvida para siempre. Señor, toca nuestros corazones y quita la culpa. Danos vida nueva. Tú eres vida nueva para nosotros, Señor. Padre, te rogamos que nos des la gracia como hijos tuyos de perdonar a otros como hemos sido perdonados por ti. Que el perdón sea posible en nosotros, que el perdón sea posible en nuestra familia, en la iglesia, en este mundo, Señor, necesitado de ti, necesitado de ti. Bendice hoy a tu iglesia con perdón, te lo pedimos en el nombre de Jesús.